Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 13 años y un acompañante, quien hoy es el doctor Robert Paulino, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible, tú ves solo hacer Red Bull. Robert es médico con posgrado en microbiología molecular espérate. Microbiología molecular. Eso es la cosa que tú cocinas y que sabe de que... ¿Qué? Cocina molecular. Que tú te comes una espumita y sabe de que avistec. Sí. Especialidad clínica en enfermedades infecciosas y VIH-Sida. Especialidad en medicina tropical e higiene. Una maestría en docencia y gestión universitaria. Y muchas cosas más que no alcanza a poner aquí. Hola, Robert. Hola, ¿cómo están? Ven acá, Robert. ¿Cómo tú te identificas? O sea, ¿con qué pronombre tú te identificas? Él. Con él. Sí. ¿Cuáles son tus pronombres? Él. Y una pregunta, Robert. ¿Tú eres Paulino de qué provincia? Como preguntan... Yo no sé por los dominicanos en eso. ¿De cuáles Paulinos son ustedes? Santiago, Ok. de los Caballeros. Pero mis bisabuelos son de San Francisco de Macorís. Ok. Así que... No estamos... No somos... No. No, Ok. yo soy de los Paulinos de Puerto Plata. Del ranchito de los Vargas, muy de San bien. Marcos. Los de Santiago están relacionados con Puerto Plata. Ah, pues estamos sí, mezclados. sí, Somos sí. primos. Sí, al final del día, si nos ponemos a organizar la genealogía, encontraremos alguna cosa. O terminología de médico, Dios mío. La genealogía. Tú y yo somos primos ya. Ya que lo deja... Como la gente... Y te desglosa después. Sí. Tú y yo somos primos. Yo quería preguntarte, Robert, porque el tema de hoy es... De estos temas de infecciones y todo eso. Yo quería preguntarte si es verdad lo que andan diciendo por ahí, de que el monkeypox o la viruela del mono es la nueva enfermedad De los pájaros. de los maricones. No. Sí, hay una respuesta simple, no. Empecemos por la etimología. No es viruela del mono, viruela del simio. Lo que pasa es que la clasificación inicial que se le dio al virus cuando se identificó en 1959 fue O sea, porque que eso no es de ahora. No, para nada. Para nada. De hecho, los primeros casos se encontraron por un accidente en un laboratorio. Ujú. Y ocurrió en monos. Entonces, como ocurrió en monos... O sea, no fue que se una le persona tuvo bautizó... sexo con un mono, como No. pasaba con los rumores del SIDA. No VIH. fue la historia de Tarzán y Chita, no. Nada que ver, nada que ver. Pero bueno, lo que ocurrió fue un accidente. Ajá. En un laboratorio, por accidente, encontraron manifestaciones clínicas que se parecían mucho a la viruela humana. Que en ese momento estaba una gran campaña de eliminación ya. Para 1958... quedaban muy pocos reservorios, o sea, países donde todavía existía viruela humana, que es importante y yo quisiera que lo retomemos después un poco para que la gente entienda Ujú. la diferencia entre viruela y otras cosas, que casi siempre aquí lo confundimos con otros fenómenos. Y bueno, los investigadores se dieron cuenta que esto era nuevo, que era un virus completamente diferente y que había que buscarle un nombre. Y el nombre que le asignaron fue viruela del mono en ese momento. Pero la viruela, el virus como tal, tiene la capacidad de infectar a humanos y muchísimos mamíferos más. Ujú. Esa familia entera, la familia Poxviridae, que esa es la Ujú. familia a la que pertenece este virus, tiene la capacidad de infectar inclusive insectos. O sea que Oh, no wow. es... Cuando tú dices viruela del mono, Ujú. tú dirás, entonces, ¿cómo infecta a los seres humanos? No, por eso se prefiere utilizar el término simio. La Organización Mundial de la Salud utiliza símica también, aunque el valor del significado de la palabra como tal, no existe la palabra símico, por eso se prefiere utilizar simio. Pero no es nada nuevo y no es una enfermedad necesariamente para la población gay, a pesar de que los primeros casos que se reportaron han mantenido en epidemiología. Ujú. Cuando tú estás estudiando un fenómeno viral o algún proceso de transmisión o una enfermedad infecciosa, lo primero que tú buscas es la cadena de contactos. Ujú. Y la cadena de contactos se quedó circunscrita por un fenómeno de comportamiento o por un fenómeno específico. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando empezaron los casos de COVID-19, Ujú. en República Dominicana se asociaron con eventos sociales. Sí. Entonces diríamos que COVID solamente era de gente rica. Sí. Exacto. Sí, lo No recuerdo. lo es. Entonces, ese fenómeno ha ocurrido con monkeypox o la viruela del simio Ujú. en Europa.
y como coincidió con una población determinada, con un fenómeno social determinado, se empezó a asociar justamente con eso. O sea, es como que en aquellos tiempos en el COVID se decía que nada más le daba lo rico porque empezó en unas bodas o se explotó o se hablaba más del tema de que había salido en unas bodas. Cuando quién sabe si en cualquier otro lado, en el aeropuerto y los empleados del aeropuerto que no son millonarios, etcétera, tenían la enfermedad tal vez, pero eso no se hacía famoso. ¿Y por qué se atribuye tanto al sexo? Porque... Quiero preguntar algo que está muy relacionado con eso. Yo incluso leí en foros de internet de así de que nada que ver, de que creíble. En esos mismos temas que decían de que no, que eso de los pájaros que están teniendo sexo sin protección y que no sé qué. Decían que incluso la viruela se estaba transmitiendo era por sexo anal. Que era solamente por sexo anal. ¿Eso es real también? Y lo que Fernando te preguntó de... O sea, y no nada más, porque a mí me intriga mucho esa analogía que siempre hacen o esa asociación que siempre hacen al sexo. Porque también pasó mucha gente con el COVID en algún momento pensó que era una enfermedad sexual. Sí, pero no. Mira qué pasa. Cuando nosotros estudiamos a un patógeno, en este caso el virus que causa la viruela del simio, buscamos el comportamiento de la transmisión. A eso se le llama tasa de reproducción básica. La tasa de reproducción básica significa que es necesario para que una persona se infecte con X cosa. En este caso, lo que sabemos es que este virus tiene una tasa de reproducción básica muy baja de 1. Es decir, si yo tengo una persona que está infectada en un lugar, tiene la capacidad de infectar a 1 o a 2 personas más. Para poner un buen ejemplo, Omicron, la variante de COVID-19 de SARS-2, tiene la capacidad de infectar a 16 personas. Una persona infectada con Omicron tiene la capacidad de infectar a 16. Es decir, que la tasa de reproducción básica es mucho mayor. Por consiguiente, ¿qué necesita la viruela del simio, el virus como tal, para poder transmitirse? Un contacto cercano. Y ese contacto cercano solamente se da en escenarios específicos. ¿Cuáles son esos escenarios específicos? Cuando intercambiamos fluidos, cuando intercambiamos secreciones. Y el mejor momento para que eso ocurra es cuando nosotros tenemos contacto sexual. Entonces, no significa que ese sea el único mecanismo de transmisión. Sino que ese fue en el fenómeno de introducción en Europa el mecanismo que utilizó el virus para poder transmitirse a otras personas. Claro, para darle más imagen a eso, imagínense ustedes que hay más superficie de contacto porque estamos en cuero. Exactamente. Y estamos bien cercanos, no estamos respirando mutuamente. Además, el virus de la viruela del simio necesita que haya contacto piel-piel cuando hay lesiones. Entonces, esas lesiones se ven beneficiadas por ese fenómeno de contacto sexual. Y tú decías, Wilson, sobre el asunto de que si era por contacto anal. No existe evidencia científica de que el semen sea un mecanismo de transmisión eficaz. Lo que sí sabemos es que el contacto de la piel con la piel, dígase en este caso tal vez del pene y de la cavidad anal, pues entonces va a propiciar una mayor facilidad. Y otra cosa que hemos observado con esto y tal vez si buscamos un poco de historia nos ayudaría a ilustrar mejor del por qué razón debemos de desestigmatizar esta enfermedad. Es porque históricamente los casos que habían ocurrido de viruela del simio en África Central no estuvieron nunca asociados a manifestaciones perianales o genitales. Y en este caso se han empezado a aparecer. ¿Por qué? Porque parece que el virus genera una inflamación o una respuesta inmunológica en el lugar específico donde entra. Entonces, si fue por la piel del área genital, por tal vez el sexo oral o por el coito anal, entonces las lesiones van a aparecer en ese lugar. En los niños, que es la principal población que se infectaba en África Central, las manifestaciones clínicas, o sea, las lesiones aparecían en la boca y aparecían en la cara. ¿Por qué? Porque probablemente el mecanismo que utilizaba el virus para poder mantenerse dentro de esa población era a través de la saliva. La saliva que le caía en la cara a la gente. Exactamente. Y los niños, ustedes saben que intercambian juguetes, que se intercambian chupetes, dulces. Se meten la... Exactamente. Entonces, eso le permitía que el virus se pudiese mantener en un ciclo de transmisión. Desde el punto de vista biológico,
Bueno, los virus necesitan eso. Eso se llama adaptación natural. Yo voy a preferir mecanismos en el cual yo pueda mantenerme circulando en una población determinada para yo poder subsistir. Los virus no viven como definición, pero necesitan de nosotros para poder estar circulando previamente. Eso que tú acabas de decir me recuerda mucho también a la varicela. Sí. O sea, tienen similitudes. Gracias. Eso justamente era lo que le decía al principio. No, nada que ver. Ok. La viruela humana, que ya no existe, y es importante que la gente deje de decir, me dio viruela. No le dio viruela. La viruela no existe. La viruela está erradicada. Ok. Pero lo que a usted le dio fue varicela, que es otro virus. La varicela zoster pertenece a una familia de herpes. Ok. Probablemente algunos de los que nos escuchan han escuchado hablar de herpes en los genitales, por ejemplo. Bueno, el herpes que produce lesiones en los genitales es primo hermano de la varicela. Y la varicela sí se transmite por gotas respiratorias. Se transmite muy parecido al COVID-19, por ejemplo. Okay. No necesita un contacto muy cercano, sino que puede transmitirse por gotas respiratorias, por gotículas, etcétera, etcétera. Y se previene por vacunas. O sea, existen vacunas que se ponen en la infancia que previenen que aparezcan casos de varicela. Lo que pasa es que durante los 2 años de la pandemia de COVID-19 la gente dejó de vacunar a los muchachos. Sí. Y ahora tenemos un sinnúmero de enfermedades que no deberían existir, que están volviendo. O sea, entonces, que tú culpas directamente a los anti-vaxxers. Por supuesto. Claro que sí. Eso es como... O sea, hay que ponerle una culpa a alguien. Sí. Claro que sí. Hasta ahora no sé si la palabra analogía, pero eso es como la analogía. Pasó nadie que... Eso es como la analogía de la gente que... El abuelo de uno, que le ponen una pastilla para la presión, para que se mejore. Y papá, cuando se mejora... Sí, se deja de beber la pastilla. Claro, more, porque ya me siento mejor. Claro. Pero a él se le dijo que esa pastilla se la tiene que seguir bebiendo siempre. Claro. Pero es que yo me sentía mejor. Entonces, cuando uno lo deja tranquilo, papá, porque ya sabe que se está tomando su pastilla. Pero como un día da para otro, el papá se desmaya. Y dice, ay, sí, después que se despierta, ay, sí, es que yo me dejé de tomar la pastilla hace como una semana porque me estaba sintiendo mejor. Exactamente. Así son las vacunas. Las vacunas son culpables de su propio éxito. Wow, sí. Son culpables de su propio éxito. Han mejorado tanto la calidad de vida de las personas que ya nosotros no percibimos que vivimos mejor, que tenemos mejor calidad de vida en la actualidad, justamente por ellas, por las vacunas. Sí, precisamente esa retórica, ese discurso es lo que más utilizan los animales anti-vaxxers. Sí, desafortunadamente. Yo tengo una duda que no sé si si a ti que te la tengo que hacer, pero... Opiniones. Entonces, ¿por qué si no es una enfermedad que es la enfermedad de los pájaros? Si no es una enfermedad que... Desde que te lo metan te va a dar viruela y más con los pájaros. ¿Por qué entonces el director de la OMS, sabiendo cómo funcionan los medios en el planeta Tierra... Sí, eso mismo yo pensé cuando leí las noticias. Sabiendo cómo... Porque entendemos perfectamente todo lo que tú nos acabas de decir. De que el punto focal, de que en Europa, de que sucedió. O sea, pasó en ese grupo y así es que sucedió. ¿Por qué diablo? Él dice entonces... A los homosexuales tienen que... Mira, yo leí un artículo... ¿Qué tú leíste? Que el encabezado... no me lo acuerdo de que palabra por palabra. Parafrasea ahí. Pero era como que el director de la OMS dice que el grupo como más afectado es la población homosexual. Y de una vez dice, pero tratemos de no estigmatizar. Como que tú no estás ayudando tampoco. Pero no. Mira... Porque una cosa es decir... Perdón, es que me quilla. Una cosa es decir... El grupo más... como que... Heavy. nadie te preguntó. Lo que tú tienes que decirme... La enfermedad... Cómo se transmite... Que es lo que tenemos que evitar... Que es lo que sí cuánto... Como que hay otras cosas más importantes. Porque... Eso no pasa... Cuando el grupo no es una minoría. Como que hay una enfermedad. Y sabemos y la tratamos. Pero cuando es una minoría... Entonces vamos a enfocarnos. Las mujeres negras de que sí cuánto... Están expresando... Hay una enfermedad que está pasando... Es como que... ¿Por qué? No ayuda en nada y todo lo contrario. Es súper inflamatorio porque al final tú eres el director de la OMS. ¿Te entiendes? La OMS. Sí, bueno. El director de la OMS... ¿Qué tú opinas de tu director? El director... ¿Qué tienes que decir en defensa de tu director? En defensa poco, pero bueno. El director de la OMS está jugando... un rol de respuesta hacia un comité. El comité que se reúne es el comité de emergencias, el que analiza cuándo una enfermedad se debe de llamar
una emergencia de importancia global. Y obviamente, por esa razón, él responde ante las recomendaciones de ese panel. Y ese panel, al igual que como pasa en la salud en sentido general, y ahí voy a ser muy crítico de los sistemas de salud históricamente, se han basado mucho en elementos de sesgos poblacionales, sesgos comunitarios, la misma formación que nosotros le damos a nuestros estudiantes que van a ser profesionales del futuro. Tengo que decir que en nuestras universidades apenas ahora están empezando a hablar sobre un currículum incluyente en el que tú puedas enseñarle a los estudiantes de medicina y todo el personal, porque eso no es solamente los médicos, No, no. Las enfermeras y todos los que son parte del sistema de salud, los proveedores de salud, todos tienen que cambiar su visión, inclusive hasta de los sesgos previos y los estigmas que se generan ante poblaciones determinadas. A eso se le llama estigma interseccional. Existe mucho estigma interseccional, no solamente en la medicina dominicana, sino en Latinoamérica completa. Entonces, el director de la Organización Mundial de la Salud, para soltar a Tedros, la verdad es que le costó mucho el llamar la atención con COVID-19. Y yo creo que esta vez sobredimensionaron las recomendaciones hacia una población determinada sin entender muy bien los efectos deleterios que eso iba a tener respecto a una población determinada. Tú quieres activar, tú quieres llamar la atención de una población determinada, no lo tienes que hacer de esa manera. Tú lo haces a través del liderazgo y de las comunidades desde la base. Porque ¿qué tú crees que va a pasar si tú sales diciendo hay un grupo de alto riesgo que son los homosexuales? Todo el que no sea homosexual. Ha pasado antes. Todo el que no sea homosexual no le va a importar ni una mierda la enfermedad porque ya entendió y se va a seguir replicando la noticia falsa de que a mí no me va a dar porque yo no soy maricón. Y es muy importante ver la historia porque eso pasó hace poco. La epidemia del SIDA no fue de que hace 100 años. No, amor, eso fue hace poco. A mí me encanta que cuando estábamos en el show de la pandemia, que se estaba muriendo mucha gente con el COVID, que no sé qué, entre los pájaros relajábamos y las pájaras relajábamos de que con un meme que había que estaba ahorcando a uno y el otro estaba asustado porque ¿tu primera vez? Ay, primera vez. Era como, sí, nosotros hemos vivido otras pandemias. Qué chulo. Claro. Qué drama ahora ustedes están haciendo, ¿eh? Todavía. La pandemia del VIH no se ha eliminado todavía. Sigue siendo un problema de salud. Y eso es importante también tenerlo en la cabeza. ¿Y ese sí es un problema de los pájaros, ¿verdad? No, es un problema de todos. Ese es un problema de todos. Y la solución está en todos. No está en una población determinada. VIH nos enseñó a cambiar la perspectiva de la salud global. Y nos enseñó también el significado que tiene tener un discurso sexopositivo hacia las enfermedades. Las enfermedades y los procesos patogénicos que tienen una relación o que se parecen mucho a un mecanismo de transmisión sexual vienen cargados de muchos estigmas. Sí. Y esos estigmas se han ido tratando de identificar para poder atacarlos. Porque antes de tú poder atacar en el sector salud, tú tienes que identificar qué es lo que está funcionando mal. Respecto al VIH, hemos identificado que los proveedores de salud, cuando llegan al servicio, cuando van a atender a una persona, traen consigo estigmas asociados a poblaciones. Tú eres X, yo te voy a tratar con X. Tú eres X, yo te voy a dar a ti ese día la oferta de que te haga la prueba de sífilis. Porque yo creo que tú eres tal cosa. Entonces, eso desafortunadamente ha ido generando inclusive de forma indirecta que también la misma población autoperciba un estigma asociado a una condición determinada. Y ahí es donde está la gran lucha. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar esa relación que se da entre las características epidemiológicas de una enfermedad versus lo que la gente entiende y va a replicar en la población? Sí necesitamos involucramiento de las comunidades. Sí necesitamos que la gente vaya a los servicios. Sí necesitamos que los que nunca han ido, los que siempre han sido excluidos de los servicios de salud, vayan a los servicios de salud. Pero no podemos hacer que lleguen a los servicios de salud con una carga de estigma.
Ujú. O sea, y eso yo creo que tiene mucho que ver en la formación que nosotros le damos a la gente. La educación básica, yo no me voy a meter mucho ahí porque eso es toda una historia. Ujú. Y yo no soy especialista en salud, en educación inicial. Ahora, la educación de grado, la educación universitaria, tiene que entender de una vez y por todas que nosotros vamos a servir, que los servicios de salud deben de ser centralizados en el usuario, no en el proveedor. Nosotros todavía tenemos servicios de salud en el que el médico llega al servicio, llega a la consulta y a él hay que esperarlo. Ujú. Totalmente. Y a él hay que esperarlo. Y si no, y si te reclamo, hay un problema. Yo siempre... Porque soy yo el centro Esa de la es una de las consulta, razones ¿no? por las que a mí no me gusta ir Es a los médicos. usted, el usuario, es el centro del servicio y yo tengo que responderle a esa persona, a ese individuo con lo que necesita y yo tengo que escucharlo, tengo que dedicarle un tiempo. Ese es uno de los problemas yo creo que más grandes que existen en la cosa de salud, en el sistema de salud, que la gente relaja mucho con eso, que cómo es posible que yo tenga que hacer una cita Ujú. y llega temprano Sí, para llegar primero que otro, mala práctica. para yo tener un turno si Sí. ya yo hice una cita. Sí, esas son Es malas ridículo. prácticas. De hecho, ahora lo pienso y nunca me había dado cuenta. Tengo un familiar que tiene un centro de estética Ujú. y su política de citas son muy estrictas. Claro. Sus políticas de cita son... Tú tienes una cita a las 3 de la tarde, yo te voy a atender a las 3 de la tarde. Por Si tú supuesto. llegaste a las 3:10, ya yo no te voy a atender porque se me va a atrasar la cita de la persona que sigue. Ujú. Y yo sé que el procedimiento que tú y yo conversamos que tú querías hacerte se toma un tiempo específico. Exacto. Por eso yo te agendé media hora, 1 hora o 1 hora y 30 minutos. Exactamente. Entonces, es como... yo no me voy a dar cuenta, pero esa estructura yo entiendo que Ujú. es muy beneficiosa y hace que la gente se vea más orientada a Ujú. decir, claro, ahí es que yo voy. Porque Sí. yo no voy a perder mi tiempo. Sí, sí, sí. De hecho, en los sistemas de salud, por ejemplo, se da mucho en la ciudad de Nueva York. Cada profesional tiene un tiempo determinado con un usuario. O sea, usted tiene una cita a tal hora. Y usted tiene que estar a esa hora, porque Ujú. el médico lo va a atender a esa hora. Pero el médico tiene otra persona después. Y eso que tú mencionabas se cumple. Se Ok. cumple. Si no, hay que reagendarte. Claro. Entonces, pero yo te voy a decir algo también. O sea, desde el otro lado, también tenemos que educarnos. O sea, también tenemos nosotros como usuarios Ujú. que también educarnos. O sea, usted tiene cita tal día, usted debe de ir ese día. O sea, y eso es porque es de ambos lados. Pero eso, de nuevo, tiene mucho que ver con la educación básica, con la educación de cómo nos enseñan a nosotros a respetar los tiempos y el valor que tiene cada persona dentro de un escenario determinado. O sea, si usted se comprometió en hacer algo a una hora determinada, eso debe de cumplirse. Ahora, volviendo a la viruela del simio, respecto al abordaje Ujú. que se le ha dado justamente con la perspectiva de una población determinada, vamos a focalizar los esfuerzos con una población determinada. Voy a utilizar un ejemplo que se implementó en la ciudad de Montreal. Ujú. En la ciudad de Montreal se dieron cuenta que desproporcionalmente, lo cual es así, desproporcionalmente, el número de casos que llegaban al servicio de salud eran hombres que tenían sexo con otros hombres, que se identificaban como gay o como bisexuales. Ok. Que ellos dijeron, bueno, espérate un minuto. Antes de poner en la página del Ministerio de Salud de Quebec, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reunirnos con los muchachos. Busquen quiénes son los líderes de la comunidad de esta población que viven en la ciudad de Montreal. Y vamos a reunirnos con ellos y vamos a conversar con ellos. A ver de qué manera nosotros podemos llevar la información de que, oigan, somos un país rico, tenemos dinero, tenemos vacunas. Ujú. O sea, podemos vacunarlo. Ujú. ¿Cómo vamos a vacunarlo a ustedes sin tener que decir que no vamos a vacunar a los demás? Ujú. Porque también te voy a decir, o sea, vamos a generar también una discriminación a la inversa Claro. hacia Ujú. otras poblaciones. Ujú. O vamos a priorizar una población sobre otra población. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, no digan nada. Ustedes, autoridades, no digan nada. Nosotros nos vamos a encargar de decírselo a los muchachos y que los muchachos vengan al centro de salud a
hacerse las pruebas. 2, a vacunarse. Exactamente. Y generar un anillo de contención alrededor de una población determinada. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si tú tienes una cadena de transmisión dentro de una población determinada, lo que tú tienes que cerrar la capacidad que tenga esa comunidad de cruzar a otras comunidades. Y eso pasó, ¿eh? Porque ya tenemos casos en mujeres y tenemos casos en niños, al menos en países donde previamente la viruela del simio no circulaba, porque en África lo sabíamos. De hecho, África es el mejor ejemplo de inequidad de salud respecto a la viruela del simio. Desde 1970 se han reportado casos en África Central de manera consistente. Y en el 2017-2018 empezó un incremento de casos fuera de la República Democrática del Congo. Es decir, que se estaba saliendo de su área geográfica clásica. ¿Qué significaba eso? Que el virus estaba teniendo la capacidad de salirse de su entorno y que eventualmente eso iba a cruzar el mar. Y lo hizo. Claro. Pero no hicimos nada. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que pasa en África. Pero imagínense ustedes si hubiese pasado aquí, en República Dominicana, donde empezara. Iba a pasar lo mismo. No me interesa porque eso no es mi problema, porque ustedes son el sur global. A mí no me importa lo que pasa por allá porque yo estoy aquí, yo soy un país rico y yo tengo mi problema resuelto. Y en el lugar donde menos vacunas hay para la viruela del simio es en África. Wow. Damn. Entonces, ¿cómo podemos atacar las enfermedades antes de que se conviertan en un problema global si no las identificamos donde están? Claro. Tus problemas son mis problemas. Eso es Claro lo que... Y más con salud pública. Virológico. O sea, si algo se expande de manera fácil, es un problema. Aunque no... Sí. Y te quería preguntar ya en esa misma onda. Ya que di que según tú, no son los pájaros el problema. ¿Cuál es el grupo de riesgo real de la viruela del simio? Mira, hasta este momento, no es que es un grupo de riesgo. Eso es un grupo que tendría los mayores efectos negativos. Sí, se llama riesgo, para ponerlo de manera simple. Ahora, yo te diría a ti que en este momento muchos de los esfuerzos que se deberían deberían dedicarse justamente en la población de hombres que tienen sexo con otros hombres. Okay. ¿Bien? O sea, cada país tiene que buscar la forma que mejor le convenga sin generar de nuevo aislamiento y exclusión, que es el resultado final de lo que pasa. Ustedes decían, a mí no me gusta ir al médico. Déjenme decir una cosa. La mayoría de nuestra población joven no va al médico. Va solamente cuando tiene algo. Cuando ya le está cayendo. La oreja, el ripio, lo que sea. Ya. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que también cambiar un poco esa cultura de prevención. Nuestro sistema de salud es muy medicalizado. O sea, nuestro sistema de salud resuelve enfermedades. Y no podemos seguir... Exacto. No podemos seguir... tratando enfermedades, debemos prevenir que ocurran. Entonces, hay muchísimas cosas, eso se le llama salud integral. La integralización de los servicios de salud le hace mucha falta a poblaciones determinadas. Históricamente, la población de personas trans y de hombres que tienen sexo con otros hombres en nuestro país han sido excluidas de los servicios de salud. De hecho, no se visualizan dentro de los servicios de salud. Y ustedes dirán, pero espérate un minuto. Si yo tengo problemas de la presión, pues yo voy a un centro de salud, no importa qué yo sea. No importa qué población yo sea. Está muy bien. Pero tú eres solamente la presión arterial. Tú eres un cuerpo completo. ¿Qué más tú buscas en el servicio de salud? ¿Cuáles son las oportunidades de prevención que nosotros estamos desaprovechando cuando la gente llega al servicio de salud? Un buen ejemplo que se da es PrEP. Para aquellos que no conocen PrEP, profilaxis preexposición, es un momento en el que tú llegas a un servicio de salud sin tener ninguna enfermedad. De hecho, es el mejor modelo de prevención que existe. ¿Por qué? Porque tú vas para la prevención del VIH y más o menos te puedes ir también con prevención para sífilis, para hepatitis B, para hepatitis C, para virus de papiloma humano. Y como que tú tienes la oportunidad de hablar de otras cosas. Sí, incluso te piden, si tú quieres hacerte una prueba, algo que tiene que ver con el colon, como... Sí. No recuerdo qué exactamente, pero sí. como que de todo se citología anal. Exacto. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad para generar un servicio integrado hacia poblaciones que no se entienden
como que tienen que buscar servicios de salud, porque nunca se han visto reflejados en ese sistema de salud. Cuando tú miras una clínica de atención primaria, tú no quieres ir, la verdad. O sea, visualmente no son espacios amistosos. Y tú no vas a un lugar que no sea amistoso. Claro que no. Porque te Es vas a incómodo. sentir excluido. Claro. Sí. Cuando tú tienes a una enfermera que se para en la sala de espera a predicarle a la gente. O sea, no sé dónde hacen esquina el servicio de salud con la religiosidad, pero me parece que es una agresión. Sí. Claro que sí. Y súmale a eso que yo estoy pidiendo permiso en el trabajo, lo más probable. Claro. Estoy sacando, Necesito- dejando de vender cosas tal vez Ujú. para yo ir a que me prediquen en una sala yo sentado sin poder hacer más nada. Sí, tú te paras y te vas. Gracias. Tú te paras y te O vas. simplemente no voy. Y el servicio se cayó. Ujú. O sea, para lo que tú ibas y lo que yo quería que tú Ujú. fueras, se acabó ese día. Entonces, yo creo que eso ha tenido... Y de hecho, aprendimos mucho con el VIH justamente a eso. A que habían otras oportunidades que el VIH nos permitía desde el punto de vista de la prevención que ayudaban inclusive a exponer necesidades específicas de ciertas poblaciones. Señores, en nuestro país no existe un programa de atención de población trans. No existe. No hay. O sea, de manera oficial Ujú, ujú. no existe. Y tú me dirás entonces, ahí me preguntará una de nuestras autoridades, ¿y qué servicio? Pero todos los servicios son para todo el Tenemos que atender mundo. a todo el mundo. ¿Cuál es ¿Ustedes conocen las necesidades específicas de la población trans? A mí, tú me estás preguntando. Y yo te voy a... no, le la pregunto gente, ajá. a las autoridades. Sí. Y me van a decir... Porque eso te quería decir. Tú me preguntas a Se mí va a quedar y así. yo no la sé. Yo tampoco. Y ajá. una persona Ajá. que se supone que tiene que velar por todos los grupos Exactamente. que tampoco lo sepa, está fuerte. Exactamente. Entonces, ahí vamos. O sea, nuestras autoridades están ofreciendo un servicio que no responde a las necesidades particulares de las poblaciones. Es como que tú tienes un paquete de cosas que tú le ofertas. Tú dices, tú le vamos a dar tal paquete de cosas a la gente y tú dices, pero yo no como pica pica. Exacto. A mí no me sirve Ni de nada. como aceite, ni el arroz. O sea, Yo no dale puedo esa caja a consumir otra azúcar. gente. Yo no quiero esa vaina. Ujú. O sea, al final del día, tú no vas. Ujú. Y vas a ir cuando te infectes. Cuando o ya- cuando te ujú. enfermes. O cuando tengas una enfermedad catastrófica y ya no haya ninguna solución. Exacto. Y en esa hermosa nota de que no existe absolutamente nada, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Por eso mismo, porque no existe dinero, entonces necesitamos Ujú. dinero. Y quiero agradecer a José Rodríguez, que no sé si es el José de nosotros o es otro José Rodríguez, pero él está poniendo dinero aquí, entonces hay que agradecerle, ¿verdad? Gracias por estar vendiendo vacunas si falsas. es de nosotros, Eso fue lo que él hizo. ¿El que él hizo? Él se puso a vender vacunas falsas del monkeypox. del Monkeypox. A él Porque aquí no hay, more. No. Ahí me dijeron que aquí no hay. Muy bien, José. Sigue vendiendo vacunas falsas. Sigue tratando a pájaros pendejos para que te den dinero. Y que con tu dinero tú le pagues al patrón a nosotros. Y nosotros vamos a seguir haciendo este hermoso programa con dinero ilegal. José, gracias a ti y gracias a los 60 patrones que tenemos actualmente. Si usted no sabe de qué estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y vea el episodio previo a este episodio que duramos como 5 minutos hablando, mira, unas cosas, unas exquisiteces, unos temas Claro que sí. jugosísimas. Unas cosas jugosísimas hablamos en ese episodio. Si usted, patrón, se va a enterar de qué tan jugoso fue esos primeros 5 minutos. Y otros beneficios que puedan verlo cuando Ujú. entre. Fernando. Wilson. Ven acá, es verdad que aquí no hay vacuna del monkeypox. No, no la hay. ¿Por qué? Bueno, Mira, yo. vamos a ver. Cuando yo empecé esta película, yo estoy trabajando en una película. Ujú. Yo lo que yo hago es comprar vestuario. Bien. Y a mí tú me ves desde la Duarte, abajo, hasta donde... Tú sabes. Ya. Hasta Blue Mall. Desde allá. O sea, que yo podría ser un buen candidato para Oh, propagar sí. de todo. Sí, sí, sí. De Por todo. supuesto. Entonces, lo primero que yo hice Claro fue que preguntarle a un sí. amigo médico, ven acá. Y no hay vacuna del monkeypox. Yo me la Ajá. quiero poner. Ah, bueno, pues no. Mira, vamos a empezar por el principio. Empecemos por donde empieza. Ajá. No existe vacuna para monkeypox. Ok. Pero tú hablaste de vacuna ahorita. Sí, sí, Sí. sí, claro que sí, porque esa vacuna es de la viruela humana. Ah. Lo que pasa es que durante los 70 y los 80 se dieron cuenta que los niños que eran vacunados contra la viruela humana
si se ponían en contacto con una persona que tenía viruela del simio, no le daban los síntomas o le daban muy leves. Entonces se llegó a la conclusión de que la vacuna, la vacuna de la viruela humana, tenía la capacidad de proteger contra otros miembros de la misma familia. Recuérdense que la viruela humana y la viruela del simio son primos hermanos, o sea, pertenecen a la misma familia. Y por consiguiente, los anticuerpos que se generan contra uno también protegen contra la otra. Entonces, las vacunas que existían o que existen en la actualidad son vacunas que se aprobaron para la viruela humana. Ok. Jynneos y Imvamune, que es como se le llama en otros países, en Europa también, son vacunas contra la viruela humana, que muchos países desarrollados la tenían en stock para por si acaso prevenir que ocurría un brote Exacto. por terrorismo biológico. Okay. Entonces, los países desarrollados tenían ese stock y lo que hicieron fue que tomaron ese stock para vacunar a esas poblaciones. En el 2019 se aprobó Jynneos por la FDA para usarse en casos de emergencia para monkeypox. O sea, ya se había discutido en algún momento que íbamos a necesitarla. Sin embargo, ninguna de las casas farmacéuticas empezaron a desarrollar la vacuna. Por esa razón, en la actualidad, el número de vacunas disponibles es muy bajo. Y lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es tratar de, con los países ya que tienen algunos en stock, ir redistribuyéndolo a otros países que empiecen a tener casos para poder ir cerrando la cadena de transmisión. Y lo que sabemos es que el gobierno dominicano ha estado en conversación con el Ministerio de con la Organización Mundial de la Salud para poder acceder a por lo menos unas cuantas vacunas para poblaciones determinadas. Okay. Y obviamente, como ustedes saben, y ya eso lo vamos a discutir pronto con los representantes de la comunidad, cómo tenemos que abordar ese tema, que de qué manera lo vamos a hacer y cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para eso. Ok, no hay vacunas. Pero lo bueno es que en República Dominicana tampoco hay viruela del simio. Sí. Bueno. Sí. No hay Está como desinformada, man. No hay ni un caso. Sí, tenemos casos. Hay casos negativos. Ay, sí. Menos 3 casos hay. ¿Verdad? Sí hay casos, Wilson. Sí tenemos casos. Sí tenemos casos. Lo que no ha sido muy bueno el virus es en generar endemicidad. Ni ¿Qué es casos comunitarios. ¿Qué es esto? Que una persona que haya sido positivo pueda transmitírselo a otro estando en el territorio dominicano. Sí, han sido como importadas. Que han sido personas que se han puesto en contacto con otras personas en otro lugar. Y han llegado a la República Dominicana con síntomas. Porque le tengo que decir que el periodo de incubación, eso te iba a preguntar, desde el momento en el que usted se infecta hasta el momento en el que aparecen los síntomas, eso se le llama periodo de incubación, es de cerca de 14 días. 7 a 14 días. 14 días hace mucho. Que usted puede infectarse y llegar a otro lugar e infectar a otras personas. ¿Por qué? Porque de nuevo, si bien es cierto, las lesiones, o sea, la aparición de las pápulas, las pústulas, las lesiones que aparecen en la piel, que son las manifestaciones clásicas, son el mejor mecanismo de transmisión. Okay. Sabemos que con el contacto en la saliva y con los fluidos biológicos, dígase semen, secreciones vaginales, puede ocurrir una transmisión. La dimensión en la que puede ocurrir todavía no la podemos establecer, pero sí está descrito, porque en otros países ha pasado. Entonces, usted tiene un periodo muy grande de probabilidad de poder transmitirlo a otras personas. Sin que nadie sepa que usted tiene el virus ni usted. Exactamente. De hecho, en algunos de los estudios que se han publicado recientemente en países donde no circulaba la viruela del simio, el 17% de la población que tenía la infección no desarrolló ningún síntoma. El 17. Oh, wow. Eso es grande. Eso es mucho. Eso es para que la gente entienda como que eso como que la gripe común, que el 17% de la población no se dé cuenta que tiene gripe. Exactamente. Y eso es muy raro. Bueno, la primera variante del SARS-2 era el 85%. El 85%. Sí. Si de algo te... Con razón pasó lo que pasó. O sea, con si razón de algo te ayuda. Con razón se regó tanto. Sí. Wow. Sí. Ya las últimas variantes no. Porque las últimas variantes ya desarrollan síntomas más rápido. De hecho, se ha ido acortando
el periodo de incubación. El periodo de incubación ya de Omicron es de 3 días. O sea, ya en 3 días tú tienes... Tú más o menos te desarrollas sientes mal. síntomas. Te estás comenzando a sentir mal. Exactamente. Pero en las primeras variantes del SARS-2 era muchísimo más alto. Sí. Y por esa razón mucha gente no se enteraba hasta que teníamos un brote muy grande de casos. Entonces con este virus se da eso. Además de que es un virus que invade la intimidad. Sí, totalmente. ¿Cómo así? Te quería... Porque su mecanismo de transmisión es muy íntimo. Okay. O sea, necesita un espacio más íntimo. Y justamente yo estaba pensando en esa pregunta antes de todo. Una pregunta que hacer por ahí mientras decías eso. Y es preguntarte si la solución entonces es nunca tocar a nadie y jamás ya la población tiene que Yo le iba a detenerse. preguntar que si le bajamos la cuerería. Exacto. Como que ¿cuál es la solución? Nunca ya... Porque está fuerte. hacer como Japón y dejar el contacto sexual atrás y empezar a traer la computadora y todos esos menesteres. Con árboles y otras cosas. Exacto. Otras cosas más seguras. Ahorita parece una vaina de árbol. Ay, Dios mío. Ellos hay, mano. Ellos hay. Hay virus de árboles, sí. Sí. Pero, mira, en situaciones... yo estaba hablando de cosas sexuales con árboles. Yo no estaba hablando... No, ¿Qué? tranquila. ¿Qué? Tranquila. Seguimos. Si algo sabemos es que los virus son geniales. Tienen la capacidad de infectar a todo el mundo y nadie lo puede infectar a ellos. Eso es muy chulo. Son perras. Ellos son perras. Es muy interesante. Es un fenómeno bastante fuerte, interesante sí. en la microbiología. Mira, Wilson. Si yo te dijera ahora mismo... ¿qué yo le diría a la población en estos momentos qué hacer? Yo trataría de no utilizar mucho los no. Los no fortalecen mucho de nuevo los estigmas. Y tenemos que también tener un abordaje más, yo lo mencionaba al principio de la entrevista, más sexo positivo. O sea, el sexo no tiene ningún problema. O sea, no existe un problema. Lo que pasa es que tenemos que también compartir nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y cuáles son los riesgos que yo quiero asumir. O sea, yo quiero asumir el riesgo de infectarme con viruela del simio. Eso es un riesgo suyo. Eso es un riesgo que usted asume. Ahora, ¿tú quieres tener ese mismo riesgo compartido con otras personas? Entonces, ahí hay un problema. Claro. O sea, tú tienes que discutir con tu pareja o con la persona con la que tú vas a tener relaciones sexuales cuáles son tus responsabilidades, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, ahí viene la discusión. Depende mucho del individuo. Yo no te diría a ti, a partir de este momento, cierren los saunas. En los 80 se hizo. Y causó un serio problema en la comunidad en California. ¿Por qué? Porque el problema no era el sauna. El problema era cómo usábamos el sauna. Entonces, y eso habla de muchísimas otras cosas más. Eso habla del condón, habla de PrEP, habla de PEP, habla de muchísimas otras cosas. Si tenemos en la actualidad mecanismos de identificación de cuáles son las manifestaciones y los mecanismos de transmisión que puedan ocurrir, bueno, yo te diría en este momento, vamos a retomar los condones durante un tiempo. Los condones no son, hasta el momento, un mecanismo de prevención 100%, pero reduce. Lo reduce. O sea, vamos a tratar de identificar cuáles son manifestaciones clínicas que puedan aparecer en la piel que puedan sugerir que esa persona pueda tener viruela del simio. Y tal vez, oye, en este momento no, lo hacemos después. O sea, también tenemos que educar a la población de que nosotros tenemos que ser partícipe de qué va a ocurrir con las enfermedades, con las infecciones, porque este no es el único fenómeno que vamos a estar viendo. El fenómeno de emergencia de enfermedades infecciosas va en incremento. Cada año, cada 5 años vamos a ver situaciones de emergencias de salud pública. Eso es algo que ya no se puede devolver. ¿Por qué? Porque hemos afectado tanto la interfase humano-animal y humano-medio ambiente que es imposible devolvernos. Le hemos hecho mucho daño a nuestro medio ambiente. Y esos cambios que han ocurrido a nivel climatológico, a nivel de nuestra interacción con nuestro medio ambiente, lo único que van a provocar es que sigan surgiendo nuevos virus. Claro. Cada vez que salgan en una noticia, sale un nuevo virus.
Ok. Otro ¿Cuál más. es el mecanismo de transmisión? ¿Cuál es la forma de prevención? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Y también Y hay que invertir. echarle la culpa a una minoría, sígueme diciendo. Y no tenemos que culpar a una minoría, porque somos culpa a la mayoría. La mayoría de ese fenómeno es culpa de todos. O sea, eso no es... Vivimos en una aldea global. Totalmente. O sea, todos totalmente. somos responsables. Yo te iba a decir que, o Eh, sea, que la propagación está a un avión de distancia. o sea, Claro. Tú puedes llegar a China con un vuelo que tú te vayas de aquí a Nueva York y en 16 horas tú estás en China. lo vimos Y con te el puedes COVID. devolver y traerlo a este lado del mundo. O sea, eso no es tan difícil. Lo que es allí es aquí. Y eso es una realidad que nuestra generación tiene que asumir y tiene que abrazar. Porque eso ya no es reversible. Tenemos como 40 minutos hablando de esto. Y yo en realidad no recuerdo si nosotros llegamos a decir cuáles son los síntomas que se presentan. No lo dijimos. Muy interesante. Pues mira, me interesa saber cuáles son los síntomas Sí. que presenta la viruela del mono. ¿Cómo yo puedo identificar que yo la tengo si Sí. yo no soy asintomático? Ujú. ¿Qué tan asustado uno debería de ponerse? Exacto. Porque, y se une la pregunta, ¿uno se muere de esa vaina? ¿Cuánta gente se ha muerto de esa vaina? Ya. Mira. Yo le mencionaba a usted el periodo de incubación. Ujú. Una vez que pasa el periodo de incubación de la enfermedad, empiezan a aparecer erupciones en la piel. Esas erupciones en la piel han estado asociadas con el lugar de entrada del virus. Ok. Bien. Es decir, si ocurrió por contacto por saliva o por contacto por ropa contaminada, tú decías Ujú. Tú compras que ropa. la ropa que tú compras, si está contaminada porque se puso en contacto con secreciones de lesiones causadas por la... se puede transmitir por ropa sucia. Sí, yo Ok. lo sé, por eso pregunté de la vacuna. Se me sea que- olvidó mencionar eso. No, Es un pero sí, mecanismo de gracias, sí. transmisión. Hay que lavar ¿eh? la ropita que uno compra Sí, en todas las claro. por tiendas. favor. Sí, gracias. Entonces... Me va a dar. ¿Me va a dar? Yo no puedo ponerme a lavar la ropa yo acabo de comprar. Yo le quito la etiqueta y me la pongo. Y a veces se me olvida quitar la etiqueta. Pues donde ocurre, van a empezar esas lesiones. Esas lesiones aparecen como si fueran pequeños puntitos rojos, como si fueran... Vaso capilar Eh, explotado. como si fueran Espinilla. picaduras de mosquito muy fuertes. Ok. Esas picaduras o esos O sea, que tiene un puntitos levantamiento rojos, también. tienen un levantamiento. Y lo que va a pasar es que ese levantamiento se va llenando del líquido. Como si fuera Una una ampolla. ampollita. Y no la Esa- puedo explotar como una espinilla. No, porque si la explotas, eso va a provocar que se transmita a otra parte de tu cuerpo. Yo nada más me voy a joder porque yo todo lo que me encuentro me lo exploto. Por ejemplo, si tú tienes una lesión de ese tipo que está cerca de la boca, tú te la revientas con tus dedos, Ujú. luego te tocas en alguna Ay, otra parte mi de tu madre. cuerpo, te vas a llevar la lesión. Pues me voy a joder otra porque yo me parte del exploto todo y me cuerpo. vivo poniendo la mano en el ripio. Entonces, A ti se te va a caer todo, more. Todo. No van a saber por dónde fue que me empezó. pues, una cosa muy importante, las lesiones que son papulares no se Ajá. explotan. Ni la espinilla, ni nada de eso. Yo se lo iba diciendo. Eso es una mala, pero muy mala costumbre. Yo nada que me siento una tenemos. cosita, No. un taquito, alguito, y yo me empiezo se a pellizcar toca, no hasta se que me toca. sale sangre. No se toca. Eso se deja hasta que termine. Eso duele. Duele, pero si tú lo revientas, lo que tú estás provocando es que se disemine lo que está causando eso. Que se Bien. propague. Que se propague. O sea, a ustedes lo que les gusta es que uno sufra. No queremos que tú sufras. Lo que no queremos es que tú te compliques. Ok. Bien. Copiado. Entonces, le Entonces, salieron las pústulas, le salieron las Salieron cositas. las pústulas. Esas Pústulas. pústulas van a durar de 3 a 4 días. Ok. Esas de 3 a 4 días van saliendo. Y que duele mucho, he leído, ¿verdad? Duelen mucho, sí, porque van acompañadas de linfadenopatías. Es decir, los ganglios Ujú. se inflaman. Ok. Y esos ganglios inflamados duelen. La linfadenopatía va acompañada con mucho dolor. ¿Dónde están los ganglios? Los ganglios están en todo el cuerpo. Pero los más grandes se encuentran en el cuello, en las axilas y en el área inguinal. Ah, por eso cuando se le inflama a la gente... El golondrino. El golondrino. Eso que Sí, se le la inflamó un hidrosadenitis. ganglio. ¿Cómo se Se llama? puede infectar una cadena Y ganglionar. duele como más de la cuenta. Exactamente. Y cuando tú dices que sale... que, por ejemplo, si alguien habló conmigo y me cupió la cara, la boca, lo que sea... Y Ujú. cuando me brota primero la cara... ¿Se mueve el cuerpo, al resto del cuerpo siempre? Depende si yo me toco y lo muevo. Durante este brote no. Ok. No hemos visto mucho eso. No es como de que Lo el que cuerpo hemos entero. visto es que la gente se toca Ujú. y se infecta en otra En parte otra del parte. cuerpo. Exactamente. Pero una pregunta con eso del tocarse e infectarse en la Sí. otra parte del cuerpo. No sé si tú lo sabes. Pero si yo me toco la cara Ujú. durante ese proceso. Cuando yo Ujú. me toco, por ejemplo, el muslo.
se me infecta, empieza el proceso de nuevo de los 3 días, de no sé qué, o eso es Sí, inmediato. porque mira, la distribución de las lesiones Ujú. ocurre de forma centrífuga. Ok. Centrífuga significa del centro hacia la Para periferia. afuera, sí. Entonces, empiezan a aparecer en diferentes etapas, pero por lo general, el periodo de las manifestaciones clínicas va a ocurrir casi completo. O sea, van a ser 14 días en el que van a empezar las máculas y van a aparecer las pústulas y las costras. O sea, que ese periodo, vamos a saber que una vez que esa persona tiene las manifestaciones clínicas, va a durar 15 días con manifestaciones clínicas. Y que esos 15 días debe de quedarse en casa. Ajá, Y eso que te iba a debe de decir. no ¿Qué ponerse tiene en que hacer? contacto con absolutamente nadie, preferiblemente, o si vive con una persona, tratar de no intercambiar ropas sucias, Ujú. Fluidos, líquidos. plásticos, materiales de la comida, que se pongan en contacto con la saliva o fluidos, obviamente. En la mayoría de los casos de África, la mayoría de los contagios que ocurrían entre personas que vivían en la misma casa. O sea, que era una persona se lo transmitía a la Sí. otra. Lo que hemos visto es que van a aparecer durante ese periodo de tiempo. Una vez que aparecen las costras, que son las lesiones, la postilla, como aquí le Ujú. decimos. Que hay que quitársela siempre, arrancarse. Nunca, jamás. Porque esa postilla se suelta que se ve feo. y transmite. Y como es pero duro. ayuda a cicatrizar. Ese es su Ese es el mecanismo objetivo. mejor. Ujú. Porque de uno se topa y uno se cicatrización. siente su piel suavecita y de repente siente esa vaina dura ahí y uno se la quita porque... Ella se va a levantar sola. Pero una cosa importante. Doctor, las está muy costras, aburrido, doctor. las- Muy aburrido. Muy aburrido. No puedo Ay, así. Dios mío. Las costras son un mecanismo de transmisión, Wilson. También. Sí. Entonces, Claro, igual porque que tú estás pasa, poniendo de nuevo en carne igual viva que eso. igual que pasa con la varicela. La varicela, cuando aparecen lesiones costrosas en la piel, son muy contagiosas. Entonces, no es bueno estar O sea, pellizcándola, como tú Que es dices. como hasta sorprendente que la viruela del simio no haya matado todito ya o no haya dado todito desde hace mucho. Que no se haya distribuido Bueno, yo creo que en parte tiene mucho que ver con que teníamos una generación completa Ujú. que tenía inmunidad contra la viruela humana. tanto. Claro. Que eran Claro, nuestros por la padres. vacuna, Que eran claro. nuestros padres. Lo que no la tenemos somos nosotros. Todo lo que Ujú. nacimos después del 80... Sí, yo nací después del 80. Después del 80, todos no tenemos la vacuna. Yo nací en el 88, yo la tengo, yo no me acuerdo. Yo tengo la marquita esa. No, que... no. Todo el que nació después del 80 no tiene la vacuna. Ah, después. Es que para mí en cabeza, después del 80 es los 90. ¿Quién tiene la vacuna? Tu mamá, por ejemplo, que Sí. tal vez tiene una Sí, sí, sí. marquita. Nuestros padres, la mayoría lo tienen. Porque en República Dominicana, inclusive, se dejó de vacunar en 1979. Oh, wow. En 1980 se declara el mundo libre de la viruela. En el 82 apareció el VIH. Pero ese cancito, porque tú dijiste ahorita, ¿no? Que ya estamos libres de que sí yo qué, que no me acuerdo cuál es. Ah, la viruela. De la viruela humana. Eso no puede haber un rebrote que abrieron un glacial que se derritió y que salió la enfermedad por ahí, una vaina extraña como... Mira, ¿Por qué tenemos que dejar de vacunar de una vaina que ya no existe? me ¿quién encanta sabe? que este muchacho utiliza unos ejemplos que son conflictivos. Ah, Un glaciar, wow. como yo. Como yo. Como Suceso. Tú pareces la revista Suceso, more. Pero esa noticia está en Eso la es, cada como, rato. eso es como que el escenario más Claro. improbable. Caótico es y ese. caótico. Mira, esos heads, esos titulares. salen a cada rato. Se derritió en el glaciar un nuevo virus súper... sí. Déjame decirte que todos nosotros conocemos la influenza de 1920. No sabíamos cuál era la secuencia genómica de esa influenza. Y a través de que descongelaron unos cadáveres en unos glaciares, pudieron completar la secuencia completa. ¿El qué? Así que, ¿La bueno, secuencia qué? pero... ¿Qué pasó con la viruela? La viruela, el virus que causa la viruela humana es un virus de ADN. Y es un virus que es un poco más estable en el tejido y tiende muy poco a cambiar. De hecho, este virus... No muta tanto como... Sí, este virus, de hecho, es una gran enseñanza. O sea, si tú miras las secuencias de este virus que se fueron depositando en los repositorios académicos del 2017, 2018, 2019, hay un momento en el que en la secuencia del 2019 nos dijo, el virus cambió. Mutó.
¿cómo es que nadie le puso atención a esto que estaba pasando? Bueno, porque estaba pasando en África. Exacto. Y eso a mí no me interesaba. Entonces, lo que pasa con la viruela es que sí, mira, es verdad. Todavía Estados Unidos y Rusia tienen muestras vivas de la viruela en laboratorios de nivel 4. Y es una gran discusión de si Rusia, ¿por qué tienen Rusia eso? y Estados Unidos en algún momento pudiesen liberar. Eso es un gran miedo, es una gran amenaza. De no hecho. puede llegar un pájaro y decir, mana, vamos a votar esto. A la Putin. Vótame eso. Putin. Las Naciones Unidas, en su Comité de Seguridad, ordenó la eliminación de las muestras almacenadas. O sea que sí llegó un pájaro y dijo, mana. ¿Pero qué hicieron? Ajá. Pero debido a la incapacidad e infuncionalidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas, obviamente, Estados Unidos y Rusia tienen poder de veto. Oh, wow. Entonces Estados Unidos le dijo, si no hay ningún problema, Rusia destruye las tuyas primeros y nosotros luego procedemos. obviamente. Y en esa discusión estamos desde el 99. Solamente para darle a ustedes algo. Obviamente. Pero déjame decirte algo. Hasta para cierto punto ayudó en cierto... Porque ahora necesitamos construir vacunas nuevas. Ok. Van a utilizar... Entonces vamos a tener que utilizar Claro. las muestras que están guardadas. Entonces, para algo... es un poco forzado, Wilson, pero funciona. Entonces, para terminarte la pregunta de que si nos vamos a morir... No, no vamos a morir todos. Ok. De hecho... Todos no. No. Pero sí tenemos Ay, mi casos de madre. mortalidad. Ok. Lastimosamente, la mayoría de los casos que han ocurrido de mortalidad han ocurrido en Latinoamérica. Cuba reportó un primer caso de viruela del simio esta semana y el mismo caso que reportó se murió. Brasil ha reportado casos, México ha reportado casos. Eso habla... Perú ha reportado casos, Ecuador también. Eso habla mucho también de la respuesta que tienen los sistemas de salud, de responder a la necesidad específica, porque la mortalidad asociada a la viruela del simio tiene mucho que ver con las complicaciones que se generan a partir de las lesiones. ¿Cómo qué complicaciones? La mayoría de ocasiones, infecciones diseminadas. Ok. Se contaminan las lesiones con una bacteria y eso provoca una bacteremia. Es decir, que la bacteria llega a la sangre y se distribuye en el cuerpo entero. Entonces, por esa razón, ese tipo de complicaciones, el dolor que tú mencionabas, Wilson, sobre el dolor que causa la infección, es uno de los elementos también que hay que tener mucho cuidado. Porque la verdad es que si tú ves las narrativas de personas afectadas por viruela del simio, casi siempre la historia empieza de esa manera. Tenía un dolor imposible, insostenible. Eso lo he oído mucho. No podía vivir con el dolor. Que describen el dolor, lo describen de maneras que y yo nunca había iba al escuchado. servicio de salud, me daban un analgésico y me devolvían para la casa. Ay, mi madre. Y en la casa yo me revolcaba del dolor. Entonces, yo creo que eso habla también mucho de la resiliencia que puedan tener los servicios de salud para responder ante necesidades específicas de un fenómeno nuevo. La verdad, la Organización Mundial de la Salud ha llamado mucho a que aprendamos en este momento de este virus. Porque siempre había estado, pero nadie se había puesto a estudiarlo. Inclusive, yo a mis estudiantes de virología siempre le daba monkeypox y le daba viruela humana. Y siempre... ¿Y eso va a salir en el examen? Es importante. Claro, lo sé. No es por nada. O sea, no nada más el examen. pero no hay caso. No importa. Mira Tiene ahora. que saberlo. Entonces, miren ahora. Y yo estoy seguro que muy probablemente en otras escuelas no lo hagan. Entonces, yo creo que también tenemos que seguir insistiendo en mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son las cosas que necesitan nuestros futuros profesionales? No solamente lo que necesitamos ahora. Y estamos todavía formando profesionales para el ahora que tienen 20 años de retraso ya. Entonces, es al mañana. Claro. Que a quién es que yo le voy a servir. Yo decía, cuando empezaba en el 2010 a ser profesor, me decía, en el futuro, ustedes como médicos, de cada 10 personas que ustedes vean en el servicio, una va a tener VIH. Y si no hacemos algo ahora, vamos a ir incrementando esos casos.
Por suerte, muchas innovaciones han surgido después de eso y la tendencia ha ido cambiando. Pero, ¿qué tal si yo no los hubiese enseñado sobre competencias de ese tipo? Entonces, tenemos que repensarnos. Tenemos que pensar fuera de la caja en los servicios de salud. Ya no podemos seguir pensando en los... ¿cómo se llama? Estas actividades que se hacen en la comunidad. La kermés. No, llevan un médico para que tome la presión. Ah, ya, sí. Y vamos a tomar la presión a todo el mundo y le vamos a dar pastillas y le vamos a... eso no es suficiente. Eso no es suficiente. No lo es. No lo es. O sea, hay otras cosas más que podemos aprovechar la oportunidad para hacer. ¿Y qué uno puede hacer? Porque ya que no hay vacuna específicamente de eso, ¿qué uno puede hacer para disminuir lo más posible un posible contagio? Ustedes han hecho algo muy importante el día de hoy. ¿Qué hicimos? Educar. Eso fuiste tú. Yo Eso estaba fuiste aquí... yo estaba aquí argumentándote... Claro. Sí, bueno, pero yo estoy utilizando a sus seguidores. A mí no me siguen sus seguidores. Yo soy aburrido, Wilson. Entonces... Para nada. Yo me divertí mucho. Déjalo quieto. Pero sí, que uno puede... Además lo primero es que tenemos que compartir la información que tenemos. Tenemos que movilizarnos alrededor de las opciones que podemos tener. Y en este caso, empezar a hablar del problema, llamar al elefante blanco que está en medio de la sala es una buena oportunidad. Y inclusive aprovechar esa oportunidad para hablar de otras cosas también. O sea, ¿qué sabemos sobre el uso de condones? A mí me encantaría poder tener información respecto a eso. ¿Podría ser una herramienta útil? ¿Podría no serla? Podría ser. Y tal vez nosotros podemos ayudar ante el conocimiento científico mundial sobre informaciones propias nuestras. O sea, nosotros tenemos que empezar a identificar oportunidades en la cual nuestras voces se puedan reflejar. Pero las voces no son solamente salir a la calle y vocear, sino que también tenemos que utilizar las plataformas de la generación del conocimiento, porque al final del día, lo primero que nos van a preguntar es ¿y dónde está la evidencia de que eso funciona? Entonces tenemos que crear la información, tenemos que crear la evidencia. Por ejemplo, yo tengo muchos años trabajando con población trans y cuando yo hice el primer estudio nacional en población trans, salimos por todas las provincias del país. Para mí fue, desde el punto de vista académico, muy enriquecedor. Pero como persona y como médico, yo decía, wow, cuán desatendida está la población. Pero nadie decía eso. Nadie contaba la historia de lo que necesitaba la población de manera sistemática, desde el punto de vista académico. O sea, desde el que interior. Yo necesito poder que yo necesito generar para hacer un cambio. Y desafortunadamente, nuestros profesionales no les interesa hacer eso. O sea, tenemos que generar ese espacio también porque tenemos que movilizarnos hacia la evidencia. Si ustedes ven las organizaciones que tienen mucho más años y en países más desarrollados que el nuestro, eso es lo que han hecho. Han llegado a escenarios políticos de incidencia porque han generado información, porque han generado data. Y la data es poderosa cuando tú la sabes utilizar. Sí. La verdad. Me causa mucha nostalgia, tristeza, no sé, muchas cosas. Yo recordar que un documental que estaban haciendo sobre una persona trans. Y oye, esto, tú me estás hablando de que las personas trans son marginalizadas o olvidadas dentro del mundo de la salud. Sí. Y era como un documental, y yo creo que era dominicano, lo que no tengo como la información en la cabeza ahora mismo, de una mujer trans en la cárcel, que como que ya es un grupo marginalizado. Imagínate tú, en un espacio donde claramente sabemos cómo funciona y lo mal que... y me pongo a pensar con lo que usted está diciendo. Imagínate la atención de salud de esa mujer. Dentro de la cárcel. Una cárcel de hombres. Exacto. O sea, todos los factores olvidados y marginalizados dentro de lo que se encuentra ese ser humano. Sí, ridículo. Y que venía desde antes, venía siendo excluida de la educación, de un trabajo formal. Entonces tú dices, no, todas las trabajadoras sexuales, todas las trans son trabajadoras sexuales. ¿Qué otra opción tiene? ¿Qué otra opción tiene? O sea,
¿Le permitimos que pudiese terminar el bachillerato? No. No se lo permitimos porque desde que la muchacha empezó la etapa de transición durante la adolescencia, usted la expulsó de la escuela. Sí. Desde que se quería poner una falda, de lo que sea. Exactamente. Entonces, le dimos la oportunidad para que pudiera educarse. Nunca. Pero después de que ya tiene una expresión y tiene un cambio dentro de su expresión de género, tampoco le doy el trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué tú quieres que haga? Dime, o sea, Gracias. tu sociedad, ¿qué es lo que tú quieres que haga? O sea, la vamos a seguir culpando por algo que fuiste tú que creaste. Entonces, y eso se da con todas las poblaciones. Eso se da con las mujeres biológicas trabajadoras sexuales, se da con los hombres que tienen sexo con hombres, se da con los usuarios de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Marginalización y estigma. Exactamente. Y te quería preguntar, ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte? Si tú quieres que te encuentre, porque también hay gente que... Es que mentira, en él no es aburrido nada. Di tu hay gente que dice, no me busquen en redes, yo no tengo redes, no me jodan. En Twitter me pueden encontrar como Paulino Robert. Okay. Yo comparto ahí mucha información científica, trabajo que hago de investigación. Y bueno, desde el punto de vista clínico, estoy en la consulta para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, en el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, los lunes y los miércoles. Trato siempre de estar ahí los lunes y los miércoles. Vayan al COIN los lunes y los miércoles, ustedes que... Sí. Que el COIN que no quiere que venir... venga, que nunca quieren responder. Que no responde. Dice Leo, está arrastrando aquí el doctor. El doctor no tiene que ver con COIN, COIN. Yo no... Él no es que responde los mensajes de COIN. No le huele arriba. No, nada que ver. Agradecerte, Robert. Gracias. Gracias no eres aburrido. Si tú crees que eres aburrido, mira, te quitamos el título ahora mismo. Fernando, gracias. Gracias, Wilson. Gracias, Wilson, también. No sean egoístas. Decirle que compartan este episodio. Ya ustedes saben por qué. O sea, educar es la herramienta más efectiva para combatir esto y para quitar el estigma un poquito. Entonces, a ese amigo de ustedes tienen que dicen que los maricones que le da el monkeypox, tráyele este episodio en la cara. Muy bien. ¿Verdad? Sí, así es. Escuchen Lenguas Calvas, que es otro podcast de la familia de Oye Esto. Y pásenla bien. Bye.